días, jóvenes, es un gusto para mí comunicarme con ustedes por este medio, esperando en Dios que estén muy bien. Iniciamos el contenido con la tercera unidad, esperando que me presten mucha atención, por favor. El romanticismo en Guatemala, vamos a ver este tema que está en la página de sus libros de comunicación y lenguaje, en la página 84 hasta la 86. En este caso vamos a ver ciertas características importantes de las cuales necesito que me presten mucha atención, por favor, en cuanto a la historia y la literatura en Guatemala. Generalmente cuando escuchamos acerca del romanticismo, la primera idea que se nos viene a nuestra mente es acerca de romance que puede existir dentro de una persona, pero generalmente el origen del romanticismo no es este. Son diferentes procesos que se dieron en ese entonces a través de los problemas políticos, problemas culturales, problemas sociales, incluso en algunos momentos problemas naturales, que en este caso los autores se enfocaron en sus escrituras. ¿Qué es el romanticismo en Guatemala? El romanticismo en Guatemala es un movimiento artístico, literario, que generalmente las personas expresaban sus sentimientos, sus emociones, basados en obras literarias, de las cuales vamos a hablar acerca de los primeros exponentes guatemaltecos que se basaron en el romanticismo guatemalteco. ¿Cuándo inició? Inició a finales del siglo XVIII con la emancipación de la independencia en América de la corona española. De ahí la expresión americana, nació el romanticismo, cuando nacen diferentes problemas en cuanto a la evolución, en cuanto al desarrollo de diferentes procesos de la historia. Elementos del romanticismo. ¿Cuáles son los elementos del romanticismo? La exaltación del yo, subjetivismo exaltado, las perspectivas que en este caso observaban los autores, la idealización de los personajes y ambientes, que generalmente todo lo que observaban podían hacer sus obras, independientemente de lo que observaban, en cuanto a la subjetividad. Sentimientos de fracaso. Vean las obras literarias en qué estaban basadas en cuanto al romanticismo guatemalteco. Rebeldía ante las normas, temas misteriosos, afición por la muerte, retorno a la naturaleza, revalorización de lo popular y lo nacional. Si se dan cuenta, hay ciertas características inmensas dentro del romanticismo guatemalteco. No se refiere nada que ver en cuanto al romance, que hoy comúnmente conocemos como romanticismo, pero generalmente no es nada de lo que nosotros mismos quizás hemos conocido. Ahora, si se dan cuenta, los temas son totalmente distintos, de la exaltación al yo, al cuanto a la muerte. Son temas que generalmente podemos decir que no son románticos, pero es parte del romanticismo guatemalteco y el romanticismo en general. ¿Cuáles son las características, en este caso, del romanticismo? La naturaleza. En este caso, los autores se expresaban sus sentimientos en cuanto a la naturaleza. ¿Y que la naturaleza? Pues todo lo que usted observa, los árboles, los elementos que hay en cada una de ellas. Y en este caso, pues los autores expresaban sus sentimientos basados en la naturaleza. Tenemos lo nacional y lo popular. Una diferencia significativa entre el romanticismo guatemalteco con el europeo en relación con proyectos de nación y búsqueda de identidad. Cada pueblo busca su identidad. Al perseguir estos objetivos, los autores nacionales trataron de desarrollar un punto de vista autóctono y presentar y explorar todo aquello que identificara el territorio de su población. Generalmente Guatemala tiene muchas leyendas, muchas historias que de alguna manera lo identifican, lo hacen único. Incluso también sus culturas lo hacen único. ¿Cuál es la siguiente característica? Tenemos el dilema existencial. ¿Cuál es el dilema existencial? Aunque se presenta por la vida y la muerte, haya sido un tópico de la literatura europea, generalmente en este caso, en el dilema existencial, los autores en sus obras hablaban o relataban acerca de la vida y la muerte. ¿A dónde vamos? ¿Para qué nacemos?
cuando se termina la vida en este mundo. Entonces, las autoras en este caso se expresaban sus sentimientos, sus emociones en las obras literarias basadas en las características. Las sátiras, en este caso las sátiras es una crítica burlesca que los autores utilizaban dentro de sus obras literarias en cuanto al romanticismo guatemalteco. Tenemos los principales exponentes. ¿Cuáles son los exponentes guatemaltecos que vamos a conocer el día de hoy? Antonio José Dizari fue el precursor de la novela en Guatemala. Fue el primero en escribir una novela en Guatemala, por eso se le dice precursor. Se caracterizó por su vasto saber e interés por el desarrollo de las letras de América en cuanto a la historia. María Josefa García Granados. ¿Quién es María Josefa García Granados? Fue una poeta, fue testigo de la vida política, pronunciando en cuanto a la pronunciación de su país. Tenemos el siguiente autor, José Batres Montúfar, un autor bien conocido por todos nosotros. Su obra es profunda y romántica en cuanto a la producción, distribuida en estos casos a las características de romanticismo guatemalteco. Su libro está compuesto por cuentos y novelas breves, escritos en verso con tono satírico, que estábamos hablando hace un momento de las características sátiras que se utilizaban en ese entonces en las obras literarias en cuanto al romanticismo. José Diegues de Olivari. Sus ideales se propusieron en el liberalismo, en el régimen conservador de Rafael Carrera. En su obra aborda 7 temas: el amor, el dolor, el llanto, la muerte, la soledad y el silencio. Si se dan cuenta, en estos temas, él profundiza en cuanto al amor, el dolor, el llanto, la muerte y la soledad, el silencio y sentido religioso. Su poesía explora heridas de la patria y enuncia su amor profundo por la naturaleza en Guatemala. Si se dan cuenta, en sus obras abarca ciertas características: lo natural, la exaltación del yo, la naturaleza, la muerte, la vida, la soledad. Tenemos José Milla y Vidaurre. Se orienta hacia la afirmación cultural guatemalteca. En este caso manifiesta sus personajes en las costumbres, en las tradiciones de ese entonces. Entonces, si se dan cuenta, diferentes características en cuanto al romanticismo guatemalteco. Entonces, jóvenes, lo principal dentro de la literatura de Guatemala y todas las literaturas que son literarias, en este caso las obras, las novelas, los cuentos, las leyendas, están basadas en sentimientos, están basadas en la exaltación del yo, en la muerte, en la soledad, en la tristeza, en las culturas, en las tradiciones, en la historia política, en la historia cultural que se vivía en ese entonces. Está basado en toda la literatura y específicamente el romanticismo en la exaltación de yo, sátiras, ¿verdad? Entonces, críticas burlescas. En cuanto a la individualidad, ustedes se dan cuenta que los autores tenían ciertas características de escribir diferentes. Todos escribían de una forma diferente. En este caso, quizás estaban basadas en un mismo objetivo en cuanto a todas las características del romanticismo, pero que de alguna manera sus escrituras eran totalmente distintas. Entonces, aquí vemos el principio de individualidad. Y la sabiduría. Todas las personas que son autores, escritores, tanto del romanticismo como textos testimoniales, tienen la sabiduría para identificar las características en las cuales se va a basar su obra literaria. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bendiciones.